más sabe de lo que pasó en Venezuela, de lo que puede llegar a pasar, que es el señor Marcos Colombo, le damos la bienvenida. Hola Marquitos, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Bien, gracias por venir. No, ustedes por la invitación y comprometidísimo con eso que dice que soy el que más sabe de esto, Sí, pero ya está. Acá siempre presentamos a todos como los que más saben, porque traemos a la gente que más sabe. Entonces, Igual ya tu tonada es como, sabes más que nosotros. Es una cuestión de orígenes. claro, debería. ya te habilita, ¿no? Ya te Claro. habilita más que nosotros. Voy a Bueno. hacer como algo que aprendí aquí en Argentina, que es cuando uno habla con propiedad de algo, así no sepa, suena como que Claro, sabe. con convicción. Claro. Exactamente. Hablemos sin saber. Igual recién nos contabas que toda tu familia está allá, que ayer participaron de la jornada electoral. ¿Cuál fue el comentario cuando terminaron la votación, antes de que se anuncien los resultados? Fui a ¿Había, votar al pedo. había euforia o preocupación? Recién comentábamos que se veían acá las imágenes que pasaban me salen los comandos. Las motos. Las Los motos. colectivos. Los colectivos. Sí. Que pasaban los colectivos ahí un poco amedrentando a la gente en los centros de votación. Sí, bueno, yo justamente estuve todo el día comunicándome con mi familia que está toda allá en Venezuela, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, todos. Y lo que se vivía en Venezuela durante tanto la semana como lo que fue el día de ayer fue, digamos, mucho entusiasmo. Había como mucha convicción de que iba a haber como un resultado positivo, digamos, a favor de la oposición. Había mucho optimismo. Incluso mi papá me dijo que esta fue la vez en la que más rápido pudo votar, que el sistema estuvo sumamente tranquilo. Pero evidentemente siempre el problema en Venezuela ha sido después que cierran los centros de votación, porque una de las cosas que siempre pasa es que no tienen acceso los testigos, que ustedes acá le llaman fiscales electorales, que son los que ingresan a verificar de que en efecto el resultado que se dio sea el que la gente sufragó y qué sé yo. Y que María Corina justamente una de las cosas que había llamado a hacer era a que las personas se quedaran, porque la legislación les permite quedarse y contar papel por papel. Y ahí empezó, digamos, todo el problema porque empiezan a aparecer estos colectivos que son grupos chavistas armados, financiados evidentemente por el régimen para que hagan este tipo de estragos, que vienen muy venidos abajo. En otras elecciones ellos prácticamente eran los dueños de las calles. En esta oportunidad eran mucho menos y de hecho en la frontera, en el estado Táchira, que es justamente donde vive mi papá, se registró ayer un muerto porque grupos que ni siquiera son de los colectivos, sino grupos encapuchados, algunos especulan que pueden ser de la guerrilla, llegaron a disparar contra las personas que estaban afuera de los centros, tratando de quedarse para fiscalizar justamente los votos y poder llevarse el acta electoral que consta cuánta gente votó, por quién votó, y en esos disparos Esas hubo son un las muerto. actas que Machado dice, tenemos los papeles que dicen que ganamos por 70%. Exactamente, porque el tema es que el sistema electoral en Venezuela, el mejor del mundo, según Nicolás Maduro, es un sistema, digamos, distinto al de acá, porque primero que todo es electrónico, ¿sí? O sea, tú tienes como una especie de iPad enfrente con las caritas de los candidatos. Como lo tocas. que fue acá en Ciudad de Buenos Aires, en las elecciones pasadas. Exactamente, exactamente. Tú Claro. tocas la pantalla, te sale la cara de tu candidato, votas. Apretás y te dice, como en Los Simpsons, ¿no? El voto para Maduro. Es que justamente muchas veces se pensó Uy, que qué puede ser tontito, así. dice. Y bueno, luego que te da el ticket o la papeleta, tú la colocas en la urna. ¿Qué pasa? Supongamos Claro, es un que, doble control. O sea, está el claro, número digital y después el papel por si alguien quiere rechequear. pero exactamente, el problema es que tú no puedes contar todas las cajas. Suponiendo que en un centro electoral, en un colegio hay 10 aulas y en las 10 aulas se vota, tú no puedes contar las 10 cajas con todos los papeles, sino que la máquina aleatoriamente elige una máquina de cualquiera de las 10 aulas y esa caja es la que tú puedes abrir para constatar de que si esa caja coincide con lo que la máquina central votó, listo, Todas chao. coinciden. Todo el centro estuvo bien. Debería Claro. coincidir y eso va Es a la central en rarísimo. Caracas. Súper. Entonces, exactamente, por eso es que María Corina exigía que cada testigo o fiscal de mesa se lleve la constancia de que, a ver, si todo está chequeado, todo coincidió, y con eso poder tener la validez de decir, como dice ella, nos robaron o ganamos. Claro. ¿Qué te iba a decir? Yo tengo una ayer- pregunta institucional. Este Consejo Electoral, el Consejo Nacional Electoral, acá en Argentina la Cámara Electoral, bueno, depende obviamente de la justicia. Ahí, institucionalmente, ¿de quién depende? ¿Qué grado de autonomía tiene del gobierno de turno? Se supone que desde que Chávez llegó, tradicionalmente las repúblicas están constituidas por tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Él creó dos poderes más, que es el electoral y el poder ciudadano. Ese poder electoral se supone que es independiente y se elige en el Parlamento. Recordemos que en el 2015, cuando la oposición ganó mayoritariamente, en Venezuela no hay sistema bicameral, eso también Chávez lo cambió todo, o sea, desde el nombre del país, la bandera, todo. eh, Él cambió el sistema del Congreso bicameral a Claro, tiene una asamblea una ahora. asamblea, exactamente.
que tiene 165 escaños. La oposición en el 2015 ganó 113 de los 165, pero ellos no dejaron que los 113 se instalaran porque esa mayoría les permitía elegir los rectores del poder electoral. Entonces, como no lo permitieron, justamente Maduro disolvió esa asamblea, o sea, creó un poder superconstitucional que se llama la Asamblea Nacional Constituyente, Ujú. que fue la que designó este Consejo Nacional Electoral, poniendo como presidente a Elvis Amoroso, el señor que ayer salió leyendo los resultados, que es un recontrachavista ultranza, que es un recalcitrante comunista, que obviamente no iba a salir a poner su cara y decir, señores, perdimos, empezamos una transición. Eso es lo que pasa. Entonces, sí, es un poder, digamos, independiente, un ente independiente, pero que se elige a través de postulaciones que se hacen en el Parlamento. Pará, y una pregunta sobre eso. Vos hablas del Parlamento que elige a esta persona, pero ayer se votó presidente y se votó en que representantes de este Parlamento. No, solamente presidente. Ah, La elección ok. fue solamente presidencial. Sí. ¿Y ese Parlamento funciona? O No, porque justamente, como te digo, la última sea, vez ¿cuántas bancas tiene y cómo está distribuido eso? el Parlamento tiene 165 escaños. El que creó Maduro también. No, desde Chávez, desde el 2000, sí, cuando se elimina el sistema bicameral, que quedó en la Asamblea Nacional, tiene 165 escaños que representan los distintos estados que se llaman provincias, ¿sí? Cuando en 2015 se gana esos 103 escaños de la oposición, ellos dijeron que una de las provincias o estados, que es Amazonas, que es el que colinda con Brasil, habían casos irregulares y por lo tanto no podían reconocer a los diputados de esa entidad y por tanto se perdía la mayoría parlamentaria para poder elegir a los representantes del Tribunal Supremo de Justicia, a los rectores del CNE, etcétera. Se crea, digamos, una especie de protesta y convulsión en el país exigiendo que se apruebe esto y ellos lo que solucionaron fue decir, vamos a llamar a una constituyente, que es un poder superior, digamos, a todo, que le permite a todo, desde cambiar el nombre al país hasta decir, bueno, esto no es república, esto es una monarquía. Todo eso lo puede hacer una constituyente porque es voltear todo. ¿Y esa constituyente cuántas personas tiene o cómo está conformada? Esta constituyente está conformada por un número específico que no sé cuál es porque eso depende de la población y de las entidades municipales, de cómo esté conformado el país. Lo que sí es importante es que para poder activar un proceso constituyente, tú tienes primero que preguntarle al país si está de acuerdo o no en que se active. Maduro se pasó eso por las nalgas y no lo hizo. Él fue directamente a elegir a los constituyentistas. ¿Y la oposición tiene representantes en la constituyente o, No, o esa decidió constituyente- no participar? Esta constituyente ya no existe justamente Ajá. porque la oposición, por supuesto, no participó porque violó, digamos, los procedimientos electorales y con esa constituyente fue que Maduro en 2018 digamos, llamó a unas elecciones que no eran válidas porque no se está siguiendo el proceso natural y asumió ese segundo mandato. En el primero, él compitió contra Capriles en unas elecciones muy raras donde Capriles perdió por 0.9, o sea, digamos, por 1%. En estas segundas fue Maduro contra Maduro, fue como este meme de Spider-Man, o sea, era, ¿sabes? Porque no hubo candidato opositor. Y luego, cuando él asume ese segundo mandato, él disuelve la constituyente, que supuestamente la función era crear una nueva constitución, la cual no lo hizo, solamente cumplió la función de hacer unas nuevas elecciones para reelegirse, y de ahí llamó a una nueva elección de Asamblea Nacional, o sea, la Asamblea tradicional, que evidentemente la oposición no participa porque dice, nosotros ganamos la del 2015 y seguimos estando vigentes porque usted nos disolvió sin ningún tipo de argumento. Entonces, el Parlamento que funciona actualmente tiene los 165 escaños, todos chavistas. Entonces, Claro, lo mismo la que nada. oposición no participa en ningún punto del gobierno. Actualmente no, no. Desde hace varios años, digamos, o sea, la oposición no tiene ningún tipo de representación, ni en ministerios, ni gobernaciones. En las gobernaciones hay un par de candidatos que ganaron gobernaciones importantes, por lo menos la del estado Barinas, que es donde nació Chávez, Ujú. y bueno, esa se ganó, pero es como que también para mantener un poco de apariencia, bueno, mira, somos 23 provincias, 23 estados y 2 son opositores. Pero no, es lo mismo que nada, porque ni siquiera son estados que son claves a nivel, no sé, económico, político, nada, son como estados. El de Barinas simplemente lo que tiene de trascendental es que ahí nació Chávez, pero de resto, En las elecciones esta que gana Maduro, que pierde Capriles contra Maduro, sí. ¿estaba esa sensación también de nos recontrafanaron o fue, bueno, sí, hubo irregularidades, pero puede ser que el chavismo todavía tenga cierto consenso social? Porque yo te digo, obviamente no soy un experto en Venezuela, no sigo tanto el tema, pero me quedaba la sensación de que en ese momento la oposición había dicho, bueno, sí, fuimos divididos, podríamos haber hecho las cosas diferentes. Todavía no estaba esa sensación que tal vez está más instalada ahora de
se convirtiera en una dictadura clásica donde directamente las elecciones ya son cualquier cosa. Fíjate, yo creo que lo que pasa es que el problema de Venezuela tiene 25 años, son demasiados años con este problema. Yo creo que que en estos 25 años, desde el 2012, la oposición ha sido mucho más organizada, si se quiere, ¿no? El 2012 fue la última elección de Hugo Chávez cuando participó enfermo de cáncer, justamente contra Capriles. Para esa elección se hicieron las primeras elecciones primarias en las que participó María Corina Machado, Leopoldo López Capriles y gana Capriles como figura principal. Los demás inmediatamente apoyaron a Capriles, se fue a la elección con Chávez, Chávez gana y Capriles sale y dice, sí, perdí, listo. O sea, la gente esperaba como que Capriles dijera otra cosa, porque el ambiente que se vivía en el país era de que por primera vez se le podía ganar a Chávez, pero Capriles dijo, yo perdí. Lo que pasa en el medio es que Chávez se muere. Chávez ni siquiera llegó a asumir ese tercer mandato. Y ellos anuncian la muerte de Chávez el 5 de marzo del 2013 y llaman a elecciones el 19 de abril, o sea, un mes. Nada, sí. Y solo 10 días para hacer campaña. Entonces la oposición no tenía tiempo de volver a hacer unas primarias. Por lo tanto, recurrieron a la figura que recientemente peleó con Chávez, Capriles. Claro. Capriles va solo. Y en esa oportunidad, nuevamente la oposición va unida. O sea, van todos con Capriles. Como Maduro no es Chávez y de verdad que el tipo en esa elección fue paupérrima, ustedes se acuerdan en la campaña del pajarito, que es como la que hizo más famosa, fue esa campaña que dijo que él iba a multiplicar como Jesucristo los penes y los panes. O sea, el tipo de verdad estaba en otra. Claro, cuando salen los resultados y dan a Maduro ganador por menos de 1%, la gente estaba muy convulsionada. La gente sale, digamos, a respaldar a Capriles porque Capriles sale y dice, esto es fraude, nosotros tenemos otros números, un escenario parecido al que pasó anoche. Nosotros tenemos otros números y lo que le pedimos es a la población que votó que vayamos juntos al ente electoral a reclamar con lo que tenemos. Inmediatamente lo que pasó esa madrugada fue que en Venezuela existe una cosa demasiado, no sé, retrógrada que se llama el Plan República. El Plan República son un grupo de militares que el gobierno envía para que custodie los votos. Muy de dictadura eso, o sea, yo creo que eso, o sea, en ningún país normal la gente va a un centro de votación y está custodiado de tantos militares. Acá yo he tenido la oportunidad de votar y hay un par de policías afuera, un par de adentro, pero como sí, están los que custodian la urna y nada más. No, acá en Venezuela Claro. es una locura. Entonces, el Plan República comenzaron muchas personas, y también gente del chavismo, a quemar las cajas, porque lo que Capriles pedía era, vamos todos al ente electoral y pidamos abrir las cajas y contemos voto a voto, que nosotros tenemos el acta. En esa oportunidad se empezaron a quemar las cajas, se empezaron a desaparecer cajas con los votos manuales y se creó toda una algarabía. ¿Qué pasó en el medio? No se sabe. Todo el mundo especula que a Capriles lo llaman y lo amenazan de que va a haber un derramamiento de sangre tal cual como también se anunció en días recientes. Y de hecho Maduro un par de declaraciones hizo públicas, de manera que Capriles en el medio dice no vamos al ente electoral y mandó a la gente a su casa y a descargar su rabia o arrechera, como se dice en Venezuela, con cacerolazos. Eso generó una decepción enorme y Claro. se crea una grandísima ola migratoria porque la gente dice que Capriles se asustó o se le cayeron los pantalones Las entregó. y las entregó. De ahí es donde viene esa sensación que tú dices de hicimos algo mal, sí, hicimos de no pelear el voto, o sea, nos mandaron a cada quien para su casa. Ahora ahí a Capriles le pasaron un sobre, ¿qué pasó? O sea, No, ¿por qué eso- se dio vuelta? Tal vez te dicen, mira que si van los cagamos tiro a todos y Bueno, tal vez no, tenía un pero poco de por eso. responsabilidad Sí. cívica y dijo Exactamente. al estilo Perón acá cuando lo derrocaron no, que no, podría no. haber llamado a una guerra civil y dijo, ¿sabes qué? Mejor me voy a España porque Claro. puede terminar Exactamente. todo muy mal. Totalmente, eso fue lo que pasó. O sea, decirte si yo sobre algo, especular. Yo, sinceramente, no creo. Yo creo que él le dio como un tema moral, porque nosotros tenemos un antecedente el año 2002, cuando también se hizo una marcha enorme en toda Caracas. Un montón de gente fue a Miraflores a exigirle la renuncia a Chávez y salieron un montón de francotiradores de los edificios y se bajaron como a 110 personas. Sí, sí, O sea, sí, sí, Capriles sabe que esta gente cuando dice vamos a disparar, disparan. O sea, Claro. él no era, digamos, ingenuo en ese sentido y creo que se asustó en ese sentido de decir, coño, yo no quiero que maten a ciudadanos y mejor vamos a la casa y vámonos a las entes internacionales que sabemos que son como tener un maniquí al frente. O sea, el ente internacional, te escuché hace rato decir que responden a temas ideológicos y exactamente eso. O sea, ya sabes quién te apoya, ya sabes quiénes no y de ahí a que hagan algo, no va a pasar nada. Bueno, eso te iba a preguntar, porque más allá de todo lo que vimos ayer y esta situación que contás vos de hace años, Karina Machado dice que tienen las papeletas que les dan ganadores, habla del 70%. Creo que como nunca la comunidad internacional está no reconociendo el resultado. El tema es que eso pareciera que queda en la nada, ¿o vos ves alguna posibilidad de que haya algún efecto? Mira, si te hablo como periodista, te digo eso va a quedar en la nada,
porque ya lo hemos visto en el pasado. En las últimas elecciones, que todas han sido bastante raras, por decir así, por no decir fraudulentas, ha habido mucha reacción de la comunidad internacional, no solamente desde el punto de vista del repudio, sino también desde la aplicación de sanciones. Vimos que durante el gobierno de Donald Trump se aplicaron una batería de sanciones sumamente fuertes contra el régimen chavista, que ellos quisieron hacer ver que era sanciones hacia el país y en realidad era hacia ellos. Les congelaron cuentas, les quitaron muchas empresas y cosas que tenían en el extranjero. Pero ahí le echaron la culpa más a decir Estados Unidos va en nuestra contra, como trató Exactamente. de hacer Maduro ahora con Estados Unidos y Milei, ¿no? Exactamente. Y además, ellos responsabilizan que la gran ola migratoria que hay de venezolanos en el mundo, que somos 8 millones en promedio, y ellos dicen que es justamente por las sanciones, y nada que ver, las sanciones se aplicaron en 2019. Yo por lo menos me fui de Venezuela en el 17. Y la primera ola migratoria fuerte fue en el 14. O sea, estamos hablando de que esto viene por una crisis que está desde adentro. Así que, pese a las sanciones, pese a las manifestaciones de repudio o al no reconocimiento. Recuerden que también hubo un gobierno paralelo de Juan Guaidó que también lo reconoció la comunidad internacional. ¿Qué pasó con Me he el gobierno? olvidado de Guaidó, ¿verdad? Es que, Sí. mira, Venezuela y Argentina, si algo tienen en común, primero, no es que jugamos igual al fútbol, ustedes nos llevan mucho, pero lo que sí es que se nos olvida, tenemos una memoria tan cortoplacista de las cosas, pasan tantas cosas en tan poco tiempo que se nos van olvidando. Juan Guaidó fue presidente hace 3 años. Sí. O sea, y ahora ¿dónde está Juan Guaidó? Ayer también estaba de cumpleaños, nadie lo felicitó, o sea, el tipo no existe. Como Chávez. ¿Está en Venezuela o no? Ni siquiera. Está en Miami dando clases en una universidad. ¿Y Sí, Capriles? Capriles, claro. Capriles sí está en Venezuela. Lo que pasa es que Capriles y María Corina están un poco enemistados porque ideológicamente ellos no son muy compatibles. Capriles es más centro-izquierda, María Corina es liberal. No sé si libertaria como Milei, pero sí es un poco más liberal, o sea, y siempre chocan, por lo menos. Pero eso es raro, digo, teniendo la figura de Maduro al frente de la dictadura, digo, es raro que no. O sea, bueno, te sentás y. O sea, lo que pasa es que ellos han peleado mucho en el pasado y creo que para mantener la honestidad no se fotografían mucho juntos, Claro. pero sí, él sí salió, digamos, a pedir apóyenla. O sea, ella ganó Sí. las primarias, ella es, o sea, ustedes hace rato hablaban de Edmundo que estaba ahí, sí, o sea, Edmundo es representante de ella, porque Sí, ella no obvio. le pusieron participar, pero digamos, Un poco feo, ¿no? Que no le dieron ni el micrófono para hablar, no guardó ni el decoro, nada. no solamente eso, sino que también desde el punto de vista de la comunicación política, normalmente quien cierra los discursos es la persona importante, es el líder, y normalmente él nunca cerró los discursos, o sea, él siempre abría con una papelito, Y decía cerraba otras cosas, Corina. y cierra Corina con el discurso más emotivo, emocional. Capriles salió a felicitarlo. Salió a felicitar. Estuvo mucho tiempo preso Capriles, ¿no? Yo me acuerdo las fotos de él de desmejorado y demás. Eso era mucha campaña también. Sí. Escuchame una cosa. Este Edmundo, ¿quién es? ¿De dónde? O sea, ¿es una persona que hace política en Venezuela hace mucho? Yo lo conocí anoche, ¿no? No, mentira. Tampoco así. No, pero Edmundo González es un diplomático de muy bajo perfil, es un tipo que hizo una carrera diplomática, estudió relaciones internacionales y se encargó toda su vida profesional, digamos, a trabajar en embajadas. Él incluso fue embajador de Venezuela en Argentina durante mira. el año 2002, si mal no me equivoco. ¿Qué son los primeros de Chávez esos? Sí, exacto, los primeros de Chávez. Justo fue su última, digamos, trabajo como embajador. Evidentemente rompió con... O sea, él nunca estuvo con Chávez. Él tenía de una carrera diplomática de los gobiernos anteriores, de los gobiernos, digamos, más democráticos. Pero cuando Chávez llega, acuérdate que los primeros años de Chávez fueron bastante de guardar las apariencias. Chávez tenía gente de la oposición en algunos cargos y entre esos a él lo tenía en la embajada de Argentina. Después del 2002, que Chávez ya se empieza como a quitar la máscara, él dice, bueno, yo me voy de acá, esto no es lo que yo quiero. Y pasó a hacer una vida diplomática, de relaciones públicas internacionales bastante bajo perfil. Yo creo que nadie lo conocía, o sea, nunca fue partidista, no pertenecía a un partido político. Pero justamente como la oposición viene tan dividida, tan quebrantada en los últimos años, por temas ideológicos principalmente y también por mecanismos o formas de cómo acceder al poder, María Corina, yo creo que, siendo honesto, y esto lo digo yo, me hago responsable, creo que no confiaba en poner ninguna otra figura política o líder importante en el país que ella dijera, si se monta, no me deja montar a mí después. Porque el tema de ella es poner a alguien que gane y que luego esa persona que gane le quite su inhabilitación y ella asumir, que también es lo que por lo que la gente votó. Recordemos que ella ganó con más del 92% de los votos en las primarias. Entonces buscó una persona que fuese comedida, tranquila, imparcial, que no tuviese un perfil tan alto y que, bueno, este señor creo que... Y que no tenga una ambición de poder desmedida, Sí, claro. sí, Para parece nada. que medio le chupa un huevo ser presidente. Y aparte de eso, también entender que el tema de Venezuela es muy delicado. Ella, por lo menos, siempre ha sido tildada muy de radical, de cheta, de gente pudiente, qué sé yo.
y ella buscó a alguien que no tuviese esas características principalmente, si bien el señor Edmundo no es, digamos, una persona Sí, sí. popular, qué sé yo, pero es un tipo muy pacífico que llamaba a la amnistía. O sea, el tipo estaba dispuesto a negociar con Maduro y decirle, mira, nosotros hacemos como que se nos olvidó que tú fuiste un dictador maldito y te dejamos... Esa parece, sobre todo hoy en día con el número puesto, parece como la única salida, ¿no? Porque si no se promete una amnistía para, sobre todo para todo el ejército y las fuerzas policiales, todas las fuerzas de seguridad, ahora como que tienen pocos incentivos para alguna vez reconocer que van a perder, porque si yo sé que pierdo y mañana voy preso, y sí, no voy a tratar de no perder. Es que yo te diría que eso fue la clave que motivó a esta elección, porque el venezolano viene, como te decía, de 25 años llevando una paliza política. Nosotros, la juventud, digamos, estamos fastidiados, como que nos genera esta molestia, ya como fastidio a hablar de política, porque nos golpeó en la parte más sensible, que es la familia. O sea, nos rompió. Tenemos hermanos en un país, padres en otros, primos en otros. Nuestros amigos de infancia están regados por el país, por distintos países, perdón, por el mundo. Y ver que esto pasa una y otra vez y es un ciclo que se repite, por lo menos lo que dijo ella anoche, del contar, esto ya lo vimos. Entonces, y sin embargo, esa lucha que se ha centrado en, bueno, en hacer justicia, en que uno dice, o sea, nadie va a salir del poder para decir, métame preso, o sea, eso es absurdo. Por lo tanto, esta vez una de las esperanzas que se creó es que, bueno, mira, nosotros somos capaces de perdonar todo lo que pasó, que ha sido bastante. Lo dijeron así abiertamente en la campaña, lo Sí, decían. vamos a hacer como borrón y cuenta nueva. Ustedes pidan que quieren. Aparte, también era un momento importante porque cuando Trump estaba negado a hacer ningún tipo de concesión. Pero Biden sí fue como que Biden le liberó a su testaferro que lo tenía preso en Estados Unidos. Toma, ¿quieres el testaferro? Toma, ahí está. Los dos sobrinos de Cilia Flores que fueron apresados fraganti con una avioneta llena de cocaína, o sea, los tipos estaban presos por narcotráfico. No fue que, no, estaban vinculados, no, los tipos iban en la avioneta con la cocaína, se los liberaron también. Toma, ahí tienen a los dos chicos. Todo lo que tú pidas te lo vamos a dar. Entonces se pensaba que justamente Maduro estaba diciendo, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo estoy muy acorralado, yo no puedo seguir siendo presidente así, el mundo me da la espalda, soy la oveja negra de la izquierda porque cualquier candidato de izquierda que se lance en cualquier país, lo vinculan conmigo, va perdiendo votos ahí porque la gente no quiere que lo vinculen conmigo. Entonces, nadie quiere ser mi amigo, entonces hagamos algo, déjame irme tranquilo. Me voy a Cuba. Yo voy a... No, Chávez, Maduro no va a pedir Cuba, Maduro te va a pedir Qatar, te va a pedir Arabia, él te va a pedir algo lindo. Él te va a pedir un país así, déjenme ir a un país con mi gente, sin persecución, con plata, y bueno, hagan la transición y yo me voy como un demócrata que perdí con elecciones. Eso fue lo que se vendió, la gente dijo, entonces sí va a haber una Esta vez posibilidad. había chances, claro. Pero pasó, en mi caso particular, no te digo que sí, como venezolano, obviamente, yo traté de estar desvinculado, traté de ser profesional, periodista, cubrir, pero no vincularme emocionalmente. Los últimos días fue imposible, sí, ya empecé a emocionarme, empecé también es muy sensible todo el tema, pero yo en mi mente nunca me imaginé la imagen de Maduro decir, señores, hemos perdido, reconozco la derrota, voy a hacer oposición y mañana llamo al señor Edmundo para tener un desayuno y empezar la transición. Nunca lo imaginé. Y por eso cuando vi la imagen de ayer dije, es que esto era obvio. Y ahora, tanto para la juventud, pero sobre todo para el sistema político de la oposición ahí, me imagino que es como, bueno, cuando teníamos todo para ganar por la vía democrática Claro, si no pudimos y no ahora. se pudo, o sea, mañana que nos ponemos el pasamontaña y esa muerte, esa sangre y fuego, o sea, ya está. está esa sensación de, bueno, evidentemente por las buenas no vamos a poder nunca, ahora... Es que ya la vivimos, Milenar. Justamente las protestas de 2014 y 2017 fueron protestas así. O sea, entendimos que por el voto no era, porque cuando Capriles nos manda a la casa a decir, chicos, ya fue, dijimos, bueno, pues por el voto no es. Y empiezan las protestas de 2014, que dejó la primera gran ola migratoria y una cantidad de muertes escandalosa. Y luego 2017, cuando pasa todo esto que te digo de la constituyente, que el parlamento quedó sin efecto y todo esto, la gente vuelve a salir y fueron protestas heavy, que yo recuerdo que recién llegaba acá, todo el mundo me preguntaba, ¿lo que se ve en la televisión es verdad? Sí, están matando estudiantes, son 100 y pico estudiantes que están asesinando, porque tú como joven justamente no ves futuro. O sea, dices, ¿para qué estoy yendo a la universidad? Claro. Sacrificando mi vida, si no me voy a poder comprar un auto, si no voy a poder tener una casa, si no voy a poder tener una familia, si no voy a tener derecho de nada. Y tampoco con eso se pudo. O sea, es que ni por la vía democrática, ni por la vía de la protesta, porque evidentemente la violencia para mí nunca es la solución, pero ni por la vía de la protesta, de ejercer tu derecho y decir, mira, no te soportamos, por favor vete,
ni ahora con esta vida, mira, ¿sabes qué? Tranquilo, no te vamos a hacer nada, ni así. Ahora, en un momento se decía, perdón, No, no, dale, en dale. un momento se decía que Maduro estaba dispuesto a irse así, pero que su círculo, todo lo que estaba detrás de Maduro, no lo dejaban. ¿Quién sería de esas personas que no lo dejan irse? Lo que se especula siempre es que Diosdado Cabello es la persona más anclada al poder, pero esto digo es una especulación porque pasa mucho en las dictaduras que siempre toda la información es muy hermética Claro, hacia obvio. adentro. Maduro supuestamente estaba dispuesto a esto que tú dices, decir, bueno, mira, yo me voy con mi círculo es mi esposa, que es también una política de alta carrera, ella fue la que defendió a Chávez cuando estaba preso, es donde se conocen, porque Maduro era el chofer de Chávez y su escolta, y ella era la abogada de Chávez. Sus hijos, por supuesto, que también participan hoy en día en política. Nicolásito le dicen Ah, al sí. hijo. Sí. Sí, fanático de Corea del Norte, le encanta Kim Jong-un. Cada vez que puede va y lo visita. Y los autos de carreras. Tiene un par en Italia, supuestamente, sí. Y obviamente Jorge Rodríguez y Delcy, que son como su grupo más cercano. Pero el ala más fuerte, digamos, más radical, más rancia, es la de Diosdado Cabello, que tiene, digamos, un vínculo con los militares mucho más estrecho, Claro. y es que no quisiera dejar el poder, y se dice que a puertas adentro justamente la discusión era esa, y que el temor era que si Nicolás Maduro, esto evidentemente son especulaciones, vuelvo y repito, todo es muy hermético, lo que se decía muy fuertemente era que si Nicolás Maduro reconocía la derrota y negociaba su salida con estas condiciones Lo positivas, volteaban los duros. podía haber un autogolpe de Diosdado decir, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a entregar y apresar a... Entonces, por ahí también dicen que puede ser lo que pasó anoche, porque Claro. están diciendo los del Consejo Nacional Electoral que hubo una especie de saboteo terrorista en la emisión de los votos y por eso se retrasó la entrega y por eso se dio este resultado sorpresivo que supuestamente no coincide con los boca de urna. Te hago una pregunta. Vos recién, o sea, recién estamos hablando de cómo se va a profundizar todo hacia adelante porque no ves que la presión internacional haga que se restituya, se reconozca, se legitime la elección. En la práctica, ¿no? ¿Cómo sigue Venezuela? O sea, nosotros sabemos que los socios comerciales e ideológicos, ¿no? Irán, Rusia, China, Bolivia, bueno, hay que ver Brasil que hace Lula, son los que lo vienen sosteniendo en el tiempo. Pero no es que Venezuela es un país próspero, ¿no? Digo, hay muchísima inmigración que se va, acá se cuenta siempre la indigencia que hay, la pobreza, la dificultad para conseguir medicamentos, ¿no? Gente que se muere porque no se puede recuperar, se habla de toda esta situación de crisis, pero siempre se puede profundizar más, ¿no? O sea, digo, Venezuela en la práctica, ¿cómo funciona hoy? O sea, obviamente mal, pero digo, ¿cómo funciona? ¿Y cómo crees que va a seguir funcionando? Porque me parece que después de lo de ayer, el mundo le va a dar más la espalda, o sea, digo... eh, cómo va a entrar plata, cómo va a salir plata, cómo se va a hacer comercio, digo, de quién va a depender, cómo va a sobrevivir el país ya, ¿viste? Digo, porque hablar ahora de todo esto, ¿no? De indigencia, de falta de medicamentos, de inmigración, pareciera que ya, no por quitarle gravedad, pero pareciera que ya es como hasta segundo plano. Estamos hablando de, bueno, o sea, el país va a desaparecer del mapa. O sea, digo, ¿qué ves y cómo puede funcionar en la práctica el país a partir de esto? Sí, una de las cosas que más se tiene temor, que incluso era algo muy comentado por los gobiernos de la región, era justamente que este tipo de resultado o este tipo de fraude genere aún más migración. Por eso también se generó una pequeña esperanza al ver a Lula decir que el que pierde, pierde y entrega, y también Petro, digamos, más o menos participar en una especie de búsqueda de transición, daba esperanza de que le estaban dando la espalda a Maduro, pero hay que entender que justamente el mayor problema para Petro es que él tiene 1.300.000 venezolanos adentro de su país, en condiciones que no son las mismas de la que tienen los venezolanos que están acá en Argentina. Acá hay 220.000 y la mayoría se supo adaptar bastante bien, sacó su documentación, están trabajando, están en Colombia. Migró, por supuesto, no toda la mejor cara de Venezuela, hay mucha gente en la indigencia, generándole un problema enorme a Colombia, y también pues toda la gente que está tratando de llegar a Estados Unidos a través de cruzar la selva del Darién a Panamá. Entonces, eh, y de ahí a Estados Unidos. México también tiene un gran problema migratorio. Entonces, esto evidentemente lo que puede generar es aún más crisis, gente saliendo por todos lados como puede. Había gente que en la época más crítica, 2019, salía en barcos como tipo Sí. Cuba hacia Trinidad y Tobago, que Trinidad y Tobago nunca fue un país que miráramos como que es mejor. O sea, hasta ahí llega la desesperación, vámonos a Trinidad y Tobago. Es como que dices, wow, así de mal estamos. El tema económico interno, desde unos años para acá, 2019 más o menos,
Maduro lo que hizo fue como hacerse un poco de la vista gorda con el tema de los dólares. Venezuela Hizo está- como una dolarización encubierta, una cosa así, Exactamente. una dolarización de facto. Exactamente, porque el país o ellos, por ejemplo, siempre estuvieron muy en contra del dólar. Es la moneda yanqui, todo su tema ideológico. Y aparte Chávez, lo recordarán, tuvo una política de expropiaciones bastante férrea, ¿no? A partir del 2019, que eso generó, digamos, quiebre de empresas nacionales, estatales y la crisis que había, Maduro hizo como que, bueno, yo voy a hacer como que no me estoy dando cuenta, ustedes negocien con sus dólares, Ujú. hagan empresas privadas y puedan manejarse importando cosas que la gente necesita y yo las dejo pasar. Eso generó, digamos, una especie de burbuja económica que le permitió a algunos sectores del país poder tener un poco de vida. O sea, bueno, ¿Cómo cuáles? bueno, por ejemplo, el sector salud y el sector alimentos pudieron importar cosas que en Venezuela no habían. Yo cuando me fui de Venezuela en 2017, tú entrabas a un supermercado y encontrabas pasillos completos donde solo había un producto y era ketchup. Eso no es algo para alimentarte, ¿sí me explico? Porque arroz, pastas, fideos, nada de eso se encontraba. Y si se encontraba, por lo menos, no sé, pollo, te decían, bueno, Marcos, tú quieres pollo, solo te puedo vender 1 kilo a ti, o sea, es por persona, pero tengo que ver en qué número termina tu documento. Ah, termina en 9, te toca el jueves. Hoy es lunes, hoy no. O sea, no puedes comprar pollo hoy. Claro. Esa fue la Venezuela de la que yo me fui. Yo fui de vuelta en 2022 y eso ya no pasaba. Los supermercados estaban repletos de productos, te diría que más variado que acá, con productos de todos los países, principalmente de Estados Unidos. Había Coca-Cola así, bueno, no sé si se puede decir marca acá, pero Sí. bueno, Sí. chiquita, grande, mediana, como la querías. Tienes un shot nada más, de esa también te había. O sea, una cantidad de y variedad de productos. ¿Por qué? Porque se le permitió a la gente importar para también aparentar de que no hay crisis. Pero ahora, hay que ver los precios que están esos productos, porque todos están dolarizados a precios de Estados Unidos, a precios de Nueva York, de Los Ángeles, que son ciudades carísimas. Pero el ciudadano venezolano no tiene esos ingresos que hay en Nueva York ni en Los Ángeles. Entonces, ¿quién tiene acceso a eso? Gente que está justamente dentro de esa burbuja de comercialización, de importar, de vender, de negociar. Pero un docente que te gana $9 al mes no te puede comprar unas zapatillas que cuestan $250. No sé, un ingeniero que te gana, ponle $15 al mes, no te puede comprar un kilo de carne para hacer, no sé, un asado en casa donde el kilo de carne te cuesta $45. Entonces dices, wow, esto es una especie de burbuja y aparte, algo muy importante de lo cual no se habla mucho y es que como todo gobierno socialista, ellos quisieron obviamente entrar mucho en lo que es la cultura, la tecnología y empezaron a hacer todos estos programas de stream también con jóvenes, traer mucho influencer, mostrando, mira Venezuela cómo cambió, Sí. estamos muy bien, vamos a las playas. Lo que se vende de Venezuela, porque todo el mundo piensa que Venezuela es una playa bella, con muchas frutas, mujeres y Cuba libre, ¿no? Entonces, vamos a vender eso, vamos a vender. Entonces, empezaron muchos influencers a decir, hay una influencer de acá, no recuerdo cómo se llama, una chica, que va para Venezuela y muestra un supermercado que no sé dónde es, y le mostré a mis padres, papá, esto es verdad, porque mostraba, mira, la gente dice que en Argentina todo es muy barato, pero mira cuánto cuesta el pan acá, $1. Y me decía, $1 el kilo de pan, imposible, porque cuando yo fui, el kilo de pan, la bolsa de pan Bimbo costaba $14, eso era una locura. Acá no te cuesta Claro. el pan Bimbo 14.000 pesos, No. No, o no, no, 15.000 no. pesos. Claro. Entonces, empezaron también con toda esa campaña de mostrar esa pequeña realidad que existe en algunos sectores populares, porque es que algo que ellos históricamente luchaban, América Latina siempre ha tenido su lucha de clases, ¿no? Así como Estados Unidos su problema con las razas y Europa con el tema de religión, América Latina siempre es clase, ¿no? Si Sí. chetos contra, siempre ha sido así. Y Chávez llega con un discurso violento de nosotros los pobres vamos a acabar con los ricos. Ahora los ricos son ellos. Entonces tú ves que ellos van, o sea, todas lo que son zonas pudientes, está copado de gente de ellos que hacen negocios, que llegó la Ferrari, por ejemplo, nuevamente a Venezuela, qué sé yo, pero adentro del país ese tipo de cosas no pasa. Entonces esa es la gente que migra, esa es la gente que se va, esa es la gente que se rebusca, esa es la gente que por lo menos el docente que te da clases en la escuela de 7 de la mañana a 1 de la tarde, pero después de las 2 tiene que ir a manejar un taxi o tiene que ir a comercializar con cualquier cosa porque no llega a fin de mes. Muy parecido a lo que se habla de Cuba, que tú vas a Cuba, agarras un taxi y el tipo que te maneja el taxi es un ingeniero. Claro. Sí. Hoy es fácil, sacando esta semana donde hubo mucha gente que no la dejaron entrar por proceso electoral, pero digo, es fácil entrar y salir de Venezuela para un extranjero y para un venezolano. Digo, ¿cómo o sea, si yo quiero ir de vacaciones en Venezuela en noviembre,
me saco un ticket, entro y me voy. Y la ola de migración que vos ves que puede ocurrir, ¿eso va a ser fácil para el que se quiera ir? Sí, yo creo que salvando esta semana, justamente como bien mencionabas, que no sé, cualquiera que llegaba y decía soy periodista, tenía complicaciones para ingresar. Salvando esta semana, últimamente había como una regularización bastante amable, digamos, para tanto recibir extranjeros que les conviene porque vienen con dólares, vienen a gastar, vienen a comerse este cuento de la Venezuela Premium, que ellos llaman Venezuela Premium, de ir a las playas, de ir a Los Roques, a Isla Margarita, a gastar. Así que y también se dice que hay como una especie de mejoría bastante tangible en cuanto al tema de la seguridad, que también mucha gente antes no viajaba a Venezuela porque decía que Claro. era muy inseguro, qué sé yo, y ahora hay muchos extranjeros yendo porque se siente tranquilo, o sea, puede tomar un Uber tranquilo, usar su celular, y entonces sí, es como muy amigable para entrar. Para el venezolano que quiere salir también, o sea, ahora puedes tomar un avión e irte. Pero no es muy caro el pasaje. Ese es el tema, justamente yo ahí, que el tema es que por lo menos comprar un pasaje de acá, de Buenos Aires a Caracas, sale más caro que comprarte uno a Madrid. Claro. Claro. Entonces, por lo menos, si, También es difícil para un venezolano, si quieren, no sé, te pones que tenías una casa, la querés vender, te hiciste de los dólares, es difícil sacarlos, ¿no? Irte con algo de capital para afuera. pero el tema de eso justamente es que no vale la pena, porque una casa en Venezuela hoy en día te cuesta $15.000, $18.000. O sea, no te dan más de eso. Entonces, para el que está afuera dice, wow, vamos a comprar una casa en Venezuela. El tema Claro. después, o sea, puede que sea una buena inversión a largo plazo. O sea, muy probablemente hoy, si María Corina hubiese ayer ganado, las casas se hubiesen revalorizado. Usted sabe cómo Claro. funciona el mercado, pero eh, ¿qué haces tú con $12.000 en el extranjero? ¿Cuánto cuesta un auto Sí, no. acá usado? Cuesta mucho más que eso. Entonces, te lo digo porque... Sí, sí, te conviene dejar la casa y bueno, de última tengo un lugar a donde volver. Y es que eso fue lo que mucha gente hizo. Hubo un momento en que mucha gente dejó las casas baldías, digamos, solas, y empezaron mucha gente ocupas, Claro. a meterse en las casas, y hoy en día esas casas algunas están ocupadas. eh, Hay siempre como un chiste con eso porque hubo mucho sobrino medio vago que se fue el tío, y entonces el tío decía, mira, o- ven a la casa por lo menos para que nadie invada, y ese coronó, porque o sea, de no tener nada pasó a ser dueño de un departamento, de una zona linda, Claro. pero igual no vale nada. O sea, esas casas hoy en día, comprar una casa en Caracas, no sé, $20.000 como mucho. O sea, porque ¿quién quiere ir a Venezuela hoy en día a vivir o a invertir o a quedarse? O sea, es muy difícil. Pero también esa cuestión de tener tu propia casa hace que no te vayas. O sea, la gente mayor que tiene su propia casa y dice, yo viví toda mi vida acá, es como, no me quiero ir de mi casa. Claro, y que aparte trabajé muchos años para poder tener esto. Es el caso por lo menos Claro. de mis padres. Mucha gente porque estuvieron hace poco acá y pregunta por qué no se quedaron. Para ellos es más difícil porque empezar de cero teniendo ya tus cosas allá y después de haber trabajado toda una vida y haberte retirado, venir acá y volver a empezar de cero, porque evidentemente no es que van a vivir todo el tiempo con sus hijos. O sea, yo los recibo con todo el amor del mundo, pero evidentemente ellos también quieren su comodidad y Sí, obvio. entonces quieren también volver a empezar. Y cuando ellos ven los precios acá, dicen, acá cuesta un departamento, sí. Y si vas a Palermo, peor. Sí. Entonces, entonces, claro, es como que dice, bueno, me voy a casa. Y también, por ejemplo, en el caso de mi mamá, que tiene a mi abuela viva, eh, bueno, en este interín, por lo menos falleció mi abuelo, mi mamá no se pudo despedir porque mi abuelo falleció justo el día que mamá volvió, o sea, no llegó a despedirse bien. Eso ha pasado muchísimo. Por eso yo les digo, el mayor golpe nuestro es el tema moral. Claro. Uno lo analiza, lo habla con frivolidad, con tactos, pero en el fondo nosotros estamos rotos El, todos. el voto de los extranjeros, ¿qué pasa también? Cuesta mucho llegar, hay pocos que están habilitados para votar, porque vos recién decías, hay 8 millones, parece como un número suficiente para rozar cualquier parte, Total. son 8 millones de votos opositores. claro. ¿Qué pasa Sí, ahí? si nos ponemos a analizar por lo menos lo que fueron las cifras de ayer, un mensaje que te quieren dar ellos es que si hubiese votado los extranjeros, hubiésemos, digamos, ganado, sí. Pero Pero no pueden no votar. vota nadie, ni uno solo. No, sí se Ah. puede votar, pero es muy poco, fíjate. De los 8 millones que estamos afuera, 5 millones estamos en edad de votar, sí, menos hay que tener 18 años para votar. Sí. De esos 5 millones solamente dejaron inscribirse a 7.000. Ellos permitieron ese número. ¿Por ¿Pero qué? por qué? Porque justamente ellos saben que el voto del extranjero es un voto opositor. Entonces te ponen trabas. Te piden requisitos que son muy difíciles de consignar. En el caso acá de Buenos Aires particularmente, ¿Vos pudiste votar? no. Mm. Acá tenías que ir a hacer una fila desde altas horas de la madrugada para esperar a que abran, porque repartían una cantidad limitada de números a los que iban a atender para poder permitirles inscribirse si cumplían con los requisitos que ellos pedían. Por lo tanto, llegaban y, o sea, había una fila de 100 personas por ponerte un número y repartían solo 7 números. ¿Y pero cuáles eran los requisitos?
que sí tenías que tener el pasaporte vigente, por ejemplo. Ustedes dirán, bueno, pero eso es posible. No, en Venezuela es muy difícil renovar un pasaporte, es carísimo Claro, y no te permiten. O sea, cuando pides el turno para el pasaporte, te lo dan para dentro de un año y te piden un montón de cosas. O el precio, el pasaporte en Venezuela cuesta como más o menos $500 o $100 sacarlo. no, Entonces claro, un es montón. muy caro. Sí, sí. Entonces son requisitos que son tontos en apariencia, pero difíciles para uno como ciudadano. De manera que, por lo menos ayer, tengo entendido, acá fueron más de 1000 votos a favor de Edmundo y solo 26 a favor de Maduro. Esos 26 son los 26 que trabajan en la embajada. Claro. Por lo tanto, es muy difícil que el extranjero pueda votar. En Estados Unidos, por lo menos por el tema de las relaciones, no hay un centro de votación en Estados Unidos para los extranjeros. O sea, en Estados Unidos nadie pudo votar. Se pudo votar en España, se pudo votar acá, en un par de países, pero es muy difícil. Si te pones a ver, Maduro sacó 5 millones de votos. Edmundo 4 millones y pico. Si le sumas los 5 millones de la gente que está afuera, es una paliza. Sí, sí, Entonces sí, es, sí, es- sí, es un sí. mensaje también numérico. Al mismo tiempo ellos te dicen, Maduro sacó el 51, pero Edmundo sacó el 44, es decir, son 7 puntos más. Es decir, ellos lo que quieren es decir, no hay forma de deslegitimar a este tipo, que fue un demócrata que llamó a elecciones y ganó por casi 8 puntos, Claro. y ni uniendo toda la oposición, porque aparte fueron otros candidatos minoritarios que sumaron 400.000 votos, algo así, o sea, ni 1%. Ni sumándose todos ellos hubiesen podido eh, derrocar, digamos, ¿no? La victoria perfecta, como ellos la quieren vender. Claro. Para ir cerrando, porque te sacamos mucho tiempo ya. No, yo estoy tranquilo, tranquilo. Vos, en lo personal, ¿qué salida, o sea, a esta altura decís o sea, arreglemos con Maduro, que se vaya impune, que se vaya donde quiera, pero devolverlo al país? ¿O todavía hay esperanza Quédate con el de... país y nos vamos todos No, nosotros. todavía hay esperanza de luchar, o eso, o irse, o vía democrática y volver y seguir, pegarle un balazo? Digo, ¿qué pensás vos? Dice, no, pues a esta altura decís como, bueno, ¿qué quiero? Es que ahí Quiero... tenés que matar no solamente a Maduro, sino a Diosdado, tenés que matar Tenés que a matar todos los- 7 tipos, ¿no? Claro. Pero digo, después de lo de ayer, lo más frío que puedas, ¿no? Digo, ¿qué salida ves o qué salida te gustaría a esta altura? ¿Qué sentís? Mira, yo creo que la única salida viable que hay, y es bastante utópica, es que las Fuerzas Armadas, que ayer estuvieron vigilando, viendo lo que pasaba, se den cuenta de que los números que se manejan, no solamente los que dio María Corina, porque, ok, pongamos en duda lo que dijo ella, pero lo que emitieron algunos boca de urna de consultoras importantes, gente que estuvo allá verificando, y los mismos ciudadanos que tomaban fotos a las actas y mostraron, se habla de que Edmundo González ganó por más de 22 puntos, Ujú. ¿sí? María Corina dice que fueron 30 puntos de diferencia, pero lo que se maneja, digamos, es que fueron más de 22 puntos. Las Fuerzas Armadas deberían ser vigilantes de esto y decir, o sea, la población quiere un cambio definitivamente y acompañar eso y decirle a Maduro, hasta aquí te podemos acompañar. O sea, evidentemente digo es utópico porque los altos mandos están evidentemente elegidos por Maduro. El discurso ayer del ministro de Defensa, Padrino López, es evidentemente político. Desde el punto de vista retórico, usa las mismas palabras que él, terrorismo, sanciones. O sea, es como un discurso calcado. Ellos tienen una facilidad enorme para repetir todos tal cual. Ujú. Y desde ese punto de vista, desde la cúpula es muy desalentador, pero hay nuevas generaciones de militares, hay militares nuevos, jóvenes, que no digo que necesariamente por la violencia, sino decir, o sea, no podemos seguir bancando esto, o sea, necesitamos que ustedes por favor respeten la voluntad de lo que vimos ayer, porque si no es muy difícil gobernar, o sea, ¿cómo tú gobiernas con un país en contra, con un país desmotivado, con, no sé, o sea, tal vez la respuesta es, bueno, como han gobernado todos estos años, pero estás destruyendo el país porque estás aislado, o sea, no tienes relaciones con el mundo, no viene gente a invertir, no hay, digamos, el capital humano se está yendo del país a cumplir funciones fuera y más bien aportar ese talento a otros países. Entonces, para mí eso sería como el mejor escenario. El tema democrático, vuelvo y te repito, yo fui bastante escéptico hasta esta última semana en que en verdad, pues, como humano, como venezolano, pues me volví a sensibilizar y es difícil no emocionarse, pero siempre fui escéptico, porque como, te repito, ¿cómo yo me voy a imaginar en mi cabeza que Amoroso, un chavista tan recalcitrante, va a salir a decir, perdimos? Y Maduro decir, señores,
voy a iniciar una transición. O sea, nunca me lo imaginé. Claro. Así que la vía democrática, mientras ellos controlen el sistema, no la veo como una salida. Y la protesta es bastante peligrosa porque ya nos han demostrado que son capaces de matarnos. Nos han matado amigos, nos han matado familiares. O sea, todos lo hemos vivido. Es muy duro. Yo sé que contarlo, decirlo y desde afuera es una cosa lo que se ve, otra cosa es estar dentro y tener la conciencia de ver a tus amigos caer heridos, perder un ojo. Sí me explico, es bastante difícil. Así que lo único es que los militares digan, no, no acompañamos más esto, de verdad, hay que ir a una transición, así sea con miembros de ellos en ese gobierno transicional, pero el país necesita encuentro. Dijimos que era el que más sabía, ¿no? No mentimos. Hemos traído el mejor, señores. No tenemos más preguntas, ya está. Hemos traído el mejor. Dejamos Sí. ir a comprarte un cafecito. Marquitos, muchas gracias en serio por No, venir, a ustedes, de verdad, un placer.